Evidentemente, en toda disciplina científica se presentan elementos básicos que deben cumplirse para que podamos hablar de conocimiento científico, de manera que nuestra especialidad, medicina veterinaria, es obligante conocer cómo se procesa una investigación. En este caso le vamos a hablar de lo que es el sistema de variables, y la podemos definir como todo aquello que se puede medir, controlar y estudiar en una investigación. La capacidad de poder medir, controlar o estudiar una variable viene dado por el hecho de que ella varía, y es una variación que se puede observar, que se puede medir, que se puede estudiar. Por lo tanto, es importante, antes de iniciar la investigación, que se sepa cuáles son las variables que se desean medir y la manera en que se hará. Es decir, las variables deben ser susceptibles de medición. Pueden ser cuantitativas o cualitativas. Las cuantitativas son aquellas que expresan los valores en datos numéricos, y la cualitativa obviamente obedece a una característica en la que podemos hablar de géneros, que tiene que ser masculino o femenino. En el caso de los tipos, podemos hablar en estos momentos de lo que es la variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente es aquella que el experimentador modifica a voluntad para averiguar si sus modificaciones provocan o no cambios en la variable. La dependiente es la que toma valores diferentes en función a la modificación que sufre la variable independiente. Variables controladas es la que se mantiene constante durante todo el experimento, donde podemos también hablar de lo que son las variables intervinientes, la moderadora, las continuas y las variables. Sin embargo, en este caso, solamente vamos a tomar la independiente y la dependiente. Cuando hablamos de operacionalización de las variables, es una cualidad susceptible a sufrir cambios. Un sistema de variables consiste, por lo tanto, en una serie de características por estudiar, definidas de manera operacionalizar, es decir, en función a sus indicadores o unidades de medida. El sistema puede ser desarrollado mediante un cuadro donde veamos las variables, donde se especifiquen sus dimensiones y sus indicadores. Por lo tanto, podemos hablar de la dimensión, que es lo que quiere resaltar la variable, qué elementos me demuestran cómo se comporta esa variable. Eso es algo importante acotar. El indicador no es nada más que es la herramienta por la cual yo debo medir, donde obtengo la información necesaria para la investigación. Vemos un ejemplo muy importante aquí, donde hablamos de que la variable es la presencia de microplasma, hacemos una breve definición conceptual y luego hablamos que el indicador son los síntomas y los signos. Luego vemos otro tipo de ejemplo, donde hablamos que las variables se desprenden del objetivo y que cada variable debe tener una definición, y una definición no es nada más que el concepto de esa variable. Ese ejemplo podemos ver aquí un poquito más ampliado, donde hablamos de una variable crecimiento, donde hablamos de una definición conceptual de esa variable, que es incorporación de masa a través del tiempo, y hablamos de variables contenidas en definición conceptual, que son las dimensiones, donde podemos hablar de crecimiento en longitud y crecimiento en peso, y unos indicadores que me dicen cuánto es la tasa de crecimiento en longitud y cuánto es la tasa de crecimiento en peso, lo que nos permite a nosotros tener un engranaje perfecto para nosotros tener una idea de cómo hacer nuestro sistema de variables. Tenemos un ejemplo importante aquí de una tesis de trabajo de grado de medicina veterinaria, donde hablamos de una variable dependiente, que es la dieta de alimento alternativo, y una variable independiente, que es el peso de gazapo. Podemos ver cómo se deriva del objetivo general y cómo esos indicadores me pueden medir esa variable, que tiene obviamente una dimensión. Podemos ver claramente cómo esos indicadores me llevan a una respuesta de cómo sé yo que mi variable es el peso de gazapo. ¿Cómo hago yo para medirlo? También tenemos otro ejemplo donde hablamos de la presencia de micoplasma y humónides, y tenemos también como otra variable del trabajo el control, la prevención y el tratamiento. Y aquí vemos el cuadro donde vemos sus dimensiones y los indicadores. ¿Cómo mido yo mi variable? Espero que les haya servido la información y que con esto mañana a las 6 de la tarde podamos revisar a detenimiento quienes lograron captar la idea